Don Gerardo Herrera no tiene un apodo en el cantón de Garavito. Sin embargo, es conocido por todos como el señor del vivero. Este señor, de estatura baja, de buen conversar, es una de las personas que más atención le pone a los proyectos de vivienda, pero también principalmente al ornato y al embellecimiento de los jardines. No solamente se interesa por vender algún tipo de producto, algún tipo de planta, sino primero escucha dónde viven sus clientes, les pregunta para qué ocupan las plantas y efectivamente les empieza a explicar cuál sería la mejor. De esta manera uno piensa y siente que está recibiendo una muy buena lección de botánica, de biología, de cuidado de las plantas. Y es que efectivamente este señor, que es biólogo, vecino de Jacó y que toda su vida la pasó en Esparza de Punta Arenas, le muestra su cariño y atención a sus clientes. Nosotros hemos estado acá compartiendo con don Gerardo y con su equipo de trabajo esta sección de mis personajes, porque ya a sus 65 años cumplidos, como bien lo dice don Gerardo, sigue y muestra que la clave para mantener esta salud es su amor por la pala. El volar pala en cualquier momento del día, esté haciendo mucho sol o incluso amenace alguna lluvia, es como para él, como bien lo dice don Gerardo, la muestra y la medicina para mantenerse con la salud. Conozcamos a don Gerardo acá en mis personajes. El valor de nuestra gente, el valor de la gente del Pacífico Central. Me encuentro con una nativa de Garavito. Me encuentro con la negra forra. Ella es un helecho, una planta que es un helecho, sí. Pero además me acompaña don Gerardo Herrera, del vivero Ronron, acá en Jacó. Don Gerardo, para nosotros en Color TV es un enorme gusto venir a visitarlo, conocerlo y conocer un poco acerca de las plantas que usted tiene acá. Con mucho gusto, muchas gracias. Sí, eso es interesante, como decías, que es una especie nativa y vale la pena porque está súper adaptada aquí al Pacífico Central y bueno, tiene propia de los manglares, don Gerardo. Es una especie de áreas así pantanosas, ¿ves? Manglares, bordes de manglares, sol directo, muy fuerte y que la mayor parte de los viveristas no conocen. ¿Ves? ¿Resiste mucho entonces? Es muy fuerte, adaptada a las condiciones de sol y humedad, ¿ves? Y se adapta a estas condiciones, tolera bien, se puede manejar fácilmente y es interesante, elegante. Por supuesto que elegante, y elegante van a ser todas y cada una de las especies que vamos a conocer acá en el vivero Ronron. ¿Por qué? Porque hemos querido venir hasta acá, hasta este vivero en el centro de Jacó, sobre la costanera, justamente para conocer la vida de don Gerardo Herrera. Él es uno de mis personajes acá en Color TV. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más de mis noticias. En Frijuca queremos seguir siendo líderes en precio, calidad y servicio. Y como siempre queremos servirle mejor, ¡estamos remodelando! Todo nuestro equipo trabajando por usted y para usted. Y además, con descuentos en pinturas. ¡Mire qué precios! Máxima Premium Blanco, 15.500. Brocha Magic Touch, 1.795. Barniz entintado brillante, variedad de tonos, en 17.735. Búscanos en Facebook, participa en nuestras promociones y gana.
Amigos televidentes de Color TV, antes de la pausa les mencionaba que íbamos a conocer la vida un poco de don Gerardo Herrera en Mis Personajes. Él es una persona que a sus 65 años ya cumplidos, óigalo bien, 65 años ya cumplidos y sigue, ¿cómo les podría decir? Sigue con la vitalidad de un chiquillo de 14, de 16 años. La clave, como él mismo nos los explica, él siempre ha estado enamorado de la pala y ahora inclusive lo vimos echando un poco de piedra a un cliente, siempre inclinándose, agachándose para hacer esa labor. Don Gerardo, bienvenido a Color TV, gracias por ser uno de Mis Personajes y coméntenos un poquito acerca de un poco de la vida suya. Ya tiene 65 años, pero ¿dónde nació usted? Muchas gracias. Sí, yo nací en Santiago de San Ramón, ¿ves? Pero me crié en Esparza, que mi papá tenía una finquita en Esparza. Venía bajando. Sí, veníamos bajando. Y ahí nos criamos, digamos. ¿Cuántos hermanos? A 4 hermanos. ¿Usted es el mayor, el menor? Yo soy el mayor. 2 hermanas y mi hermano Enrique, que es uno de los socios, el otro socio con que tenemos aquí. Don Gerardo, ¿y en Esparza dónde vivieron ustedes? Nosotros vivíamos en Macacona, Paraíso, en un lugar que le dicen Corinto. Corinto, Macacona, Esparza, es la ubicación. ¿Cuánto tiempo vivió ahí? No sé, como toda la vida, desde que teníamos, ¿qué? 1 año hasta, ¿qué? 40 y algo de años. Entonces toda la vida suya prácticamente estuvo en Esparza. Sí. Hasta que fui al colegio y la universidad, que eso lo hice en San Ramón, y después sí fui a la universidad allá en San José, allá en ¿Cómo eran esos tiempos? Cuando usted decide estudiar, ¿qué decide estudiar? ¿Usted tiene alguna relación con las plantas? ¿Le gusta la tierra? Sí, eso fue muy importante. Como mi papá nos enseñó a trabajar en el campo, ordeñar vacas, cuidar chanchos, ¿ves? Todos los trabajos propios de la finca, chapias, de porreros, manejo de ganado. Entonces ahí aprendimos. Cercas y demás. Cerca de todo, lo que hubiera que hacer. Pero a pesar de Volar eso, pala. a pesar de volar pala y a pesar de eso, ¿usted quiso estudiar en la universidad? Sí, claro, yo siempre quería, a mí me interesaba conocer, saber. Es interesante el conocimiento y me encantaba leer, ¿ves? Entonces, tuve la oportunidad de que mi papá y mi mamá creyeron en mí y yo decidí que en lugar de darme una herencia tierra, que me iban a dar estudio, ¿ves? Y aunque eso representaba un gran esfuerzo, ¿ves? Fui a la universidad, fui al colegio, fui a la universidad y me encantó. ¿No le costaba el estudio a usted? ¿Le gustaba el estudio? Me encantaba. Para mí, ir a la universidad o ir al colegio, ir a la universidad fue muy fácil porque ya los trabajos de las fincas eran mucho más difíciles, ¿ves? Entonces, usted se distraía más claro, en el cole. Qué fácil para mí, decía yo, es estudiar. Qué fácil, ¿pues? Don Gerardo, ¿y qué decirle a los chiquillos de ahora que les da pereza ir al colegio, que les da pereza levantarse? Es que es falta digamos, de que ellos hayan estado en la otra cara, ¿ves? En la otra. Si hubieran conocido el trabajo. Claro. Por eso, porque ellos no conocen el otro aspecto más duro de la vida. Es interesante. Yo comparaba y entonces yo me di cuenta de que estudiar era facilísimo, ¿ves? Era una ganga. Era una oportunidad que había que no desperdiciar, ¿ves? Y que era interesante porque el conocimiento te da un montón de ventajas, No. Me encantaba la agronomía, ¿ves? Eso era porque como mi papá, yo trabajaba en el campo con él, entonces siempre los cultivos nos gustaron, o plantas en general, ¿ves? La naturaleza, ¿ves? Desde animales, plantas, cultivos, ¿ves? Interesante. Papá me enseñó a derramar árboles, entonces cuando llegué a la universidad para mí fue fácil, ¿ves? En los cursos de botánica introductorios, porque de ahí ya yo me conocía las plantas y me conocía los nombres comunes, entonces para mí aprenderme los nombres científicos fue muy fácil, ¿ves? Facilísimo, ¿ves? El profesor me preguntaba cómo lo reconoce de largo. Es que de ahí, para mí un coyolo, una palma real, ¿ves? O un guásimo, un guanacaste y un cenízaro, era como había crecido debajo de ellos. Entonces, ¿Y los conocía? Y los requete conocía. Conocía los árboles, las semillas, los estadios juveniles, ¿ves? Las plántulas. Así creció usted. Imagínate, ese era mi mundo, ¿ves? Ahí. En este mundo de don Gerardo Herrera, nosotros también nos hemos venido a insertar, porque en el sector de Garavito, acá en Jacó, él tiene un vivero y además le ofrece aquí hay muchos clientes suyos, don Gerardo, que Jacó es una zona turística, Sí. y que les gusta tener buenos jardines, Sí, y usted les ayuda a ellos además con asesoría
porque miren qué bonito. Hemos estado, en este momento de la entrevista, hemos estado dándonos cuenta que vienen clientes con sus carros y llevan justamente productos, plantas, helechos, macetas, piedras, porque estos clientes pues los llevan a no a sus viveros, sino a sus jardines, y efectivamente es don Gerardo quien les ayuda. Yo quisiera mostrarle también parte de lo que hay acá en este vivero, porque es parte de lo que él vive, es parte de lo que él y su hermano don Enrique y también su sobrino José Enrique están para el servicio del pueblo en Jacó. Es interesante, es nativa de China, es ahora cultivada en todo el mundo, ¿ves? Incluso se exporta de Costa Rica a los Estados Unidos, cultivada aquí en condiciones de laboratorio, ¿ves? Es interesante porque se adapta bien a estas condiciones de clima, ¿ves? Y tiene un periodo de floración largo. Es posible tenerla dentro de la casa, pero siempre que reciba un poco de ventilación, ¿ves? Y que no haya luz directa, ¿ves? Porque la luz directa te daña los pétalos o las piezas florales. Entonces, una vez que pasa la floración, se prepara, se le aplican nutrientes mediante fertilización del follaje, abonos foliares, para prepararla para una nueva floración. Don Gerardo, ¿a qué se debe el nombre ronrón? ¿Tiene algún significado biológico? Sí, claro. El nombre de ronrón se debe al árbol de ronrón, que es una especie nativa que crece aquí en forma natural y que está amenazada, está en vías de extinción. Entonces, como un homenaje a un recurso natural muy interesante, porque es una madera que tiene rojo y blanco, vale la pena en honor a ese árbol. Don Gerardo, ¿usted a qué hora se levanta? ¿Cuál es la rutina de la mañana de cada día, don Gerardo? Normalmente aquí nos levantamos a las 5 de la mañana, preparamos el desayuno y ya nos preparamos para ir a abrir las instalaciones y prepararnos para recibir los clientes, ¿ves? Ya a las 7 de la mañana estamos listos, totalmente listos, porque empiezan a llegar los muchachos y con la llegada de ellos se activa el vivero, y así es como normalmente en el transcurso del día, conforme pasa la mañana, ahí nos dedicamos a atender clientes o a replantar, a reubicar algunas plantas o atender plantas. Es el trabajo de aquí de todos los días, ¿ves? Si estamos en la época seca, damos riego o cosas de ese tipo, andamos vigilantes ahí con si hay flores o cosas así que ya están marchitas o eso, las estamos cortando ahí, separando. Eso lo aplicamos fertilizantes y cosas de ese tipo, ¿ves? El ejercicio de volar pala es muy interesante porque te ayuda, es un ejercicio fuerte que te ayuda a quemar la grasa abdominal. Entonces te sentís muy bien, ¿ves? Te mantienes activo físicamente y mentalmente también, porque te hace sudar, te mantiene activo, ¿ves? Saludable, elimina el colesterol y, ¿ves? Todo ese tipo de sustancias ahí del organismo.